¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Dios sanó las heridas de todos los que habían perdido toda esperanza. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Muy buen día, estimados amigos. Gracias por estar aquí. Comienza Verdad y Vida con ese poema espectacular de Marcela Gándara acerca de la esperanza. Y a propósito del tema, vamos a hablar del título de hoy, Conociendo la Esperanza. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez más aquí con mucho calor, pero con muchas ganas de, más en este día, en este programa que vamos a hablar de la esperanza. Sí, realmente maravilloso lo que Marcela Gándara nos transmitía a través de la palabra de Dios, porque ella está recitando varios versículos bíblicos de la palabra de Dios, la cual vamos a ir viendo, que es la esperanza. ¿Cómo podemos definir la esperanza? Hay distintas definiciones, Denise. Sí, vamos a ver. Vamos a ir desde atrás hacia adelante. Vamos a ver, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche, ¿qué nos dice acerca de la esperanza? La esperanza, en verdad, es el peor de los males, porque prolonga la tortura de los hombres. Bueno, bien, vamos a ir a los romanos. ¿Qué decían los romanos acerca de la esperanza? Bueno, ellos hicieron una divinidad, la honraban a la esperanza y también hicieron templos para adorar y honrar a la esperanza. Según los poetas romanos, era hermana del sueño que da tregua a nuestras penas y de la muerte que las termina. Bueno, ¿qué decía Aristóteles acerca de la esperanza? Es el sueño del hombre despierto como una visión utópica de algo en un futuro cercano, capacidad y determinación para alcanzar tus propios sueños e ilusiones. Bien, ¿qué decían los griegos acerca de la esperanza? No era un regalo, más bien era otra, desgracia, ya que esperar es estar siempre en falta de algo, es carecer, desear lo que no se tiene
es estar insatisfecho, decían los griegos. Vayamos entonces ahora a nuestra época. ¿Qué dice la psicología? Bueno, es una emoción, un estado mental, y la psicología positiva dice que es como una fortaleza de carácter o rasgo de personalidad positivo. Y el diccionario, si usted va al diccionario, dice que es una actitud o un estado de ánimo realista, pero optimista, la creencia de que un cambio positivo es posible y la voluntad de establecer y trabajar para conseguir esos objetivos de esperanza. Hay un dicho popular que habitualmente se escucha en la sociedad y decimos largo como esperanza de pobre, pero en el cristianismo no es tan así, porque la esperanza es accesible a cualquier persona más allá de su estatus socioeconómico social. Evidentemente, si hablamos de cosas materiales, el rico puede darse el gusto que se le dé la gana en cualquier momento, en cualquier época del año, ni siquiera tiene que esperar a fin de mes ni al aguinaldo, puede darse los gustos que quiera. Pero lo que nosotros consideramos como esperanza va mucho más allá de cosas materiales, porque involucra también lo que tiene que ver con la vida en el más allá, la vida después de esta, la vida eterna, que es la mayor esperanza a la cual hemos sido llamados, y es lo que Jesucristo nuestro Señor compró en la cruz del Calvario. Hace unos días entrevistaba en Montevideo una psicóloga cristiana que preside la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, y ella tiene un posgrado en terapia de adicciones, entre otros, y me decía que una de las causas que encuentra en la sociedad que está llevando a las drogas y también a la depresión y al suicidio es la desesperanza. Entonces, qué positivo, la desesperanza es algo muy negativo. Bueno, por eso hoy venimos a hablar de lo positivo, la otra cara de la moneda, que hay esperanza. En la política, no tanto. En lo que alguien te prometió en una pareja, puede ser hasta por ahí nomás. Pero la esperanza de la cual queremos hablarte en esta hora trasciende a nuestra pareja, trasciende al gobierno, trasciende a la política y los políticos, porque muchas veces nos decepcionamos con aquellas cosas que nos prometieron y no cumplen o no cumplieron, sea del color que sea. Acá no estamos atacando a nadie en particular, sino en general todos sabemos que es así. Entonces, el único que promete y cumple es Dios, porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará ciertamente. Y también Dios no cambia, dice la palabra, yo Jehová no cambio, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios y su palabra son la misma cosa, son indivisibles, no se puede separar. Dios hará lo que sea para cumplir con su palabra y sus promesas. Las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Es decir, en este tiempo de turbulencia, de caos, de desesperanza, en Dios y su palabra es lo único en lo cual podemos confiar. Aún la ciencia está limitada, la tecnología, aún con el avance que va a 1000 por hora en estos tiempos, siempre va a estar limitada, porque avanza la ciencia, avanza la tecnología, pero avanza la maldad, vienen nuevas pestes, viene hambre, terremotos, cataclismos. Entonces siempre vamos a necesitar esperar en Dios, confiar en Él y en su palabra. Y comenzamos leyendo un texto del libro de Job. Este libro es uno de los más antiguos de la Biblia, y no solo de la Biblia, de la humanidad. Y todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Job estuvo expuesto a un ataque severo de Satanás, quien le desafió a Dios. En un momento se presenta ante Dios y le dice, porque primero Dios le había dicho de dónde viene,
vengo de rodear la tierra, de andar por ella, y Dios le pregunta, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo dijo, bueno, ¿teme acaso Job a Dios de balde? ¿Por qué lo has cercado con bendición? Sácale lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es como que le quiso mojar la oreja a Dios y Dios confiaba en Job como confía en nosotros cuando Él sabe quiénes somos. Y entonces le permitió a Satanás atacar las circunstancias y la vida de Job de tal forma que le mató a sus hijos, le robó el ganado, le mató el ganado y finalmente hasta perdió la comprensión y el apoyo de su mujer, que le dijo, maldecía a Dios y morite, ¿por qué seguís confiando en Él? Y él dijo una serie de declaraciones, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, aunque Él me matare, en Él esperaré, me probará y saldré como oro, entre otras cosas. Pero el capítulo 11, versículo 18, dice, volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo, algo que a muchos les brilla por la ausencia, dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño, promesa de Dios para sus hijos. Muchos te buscarán para pedir tu favor, muy cierto. Pero los malvados, aquella gente que no quiere escuchar a Dios ni aplicar su palabra a sus vidas, irán perdiendo la vista y no hallarán un lugar de refugio, solo desearán exhalar el último suspiro. Así es. Realmente la verdadera esperanza, la esperanza que nos trae motivación y ganas de continuar y seguir viviendo cuando tenemos momentos difíciles. Porque, a ver, cuando estamos en una buena, es fácil estar esperanzados, ¿no? El que, bueno, tiene una cierta estabilidad, tiene un trabajo, tiene salud, bueno, tiene la familia más o menos encaminada, yo qué sé. Obviamente va a estar esperanzado, pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas en donde, bueno, de una u otra manera no hay mucho trabajo, no hay trabajo, la familia no anda muy bien, no les va muy bien en la vida, no encuentran quizás ese amor, ese compañero, esa compañera, porque también en esto está muy complicado y muy difícil. Ya la mayoría de los hombres o mujeres que, bueno, se encuentran solteros ya están desesperanzados, dicen ya no voy a encontrar más nada. Bueno, a veces, recomendación, a veces no se está buscando en el lugar adecuado o se cometen siempre los mismos errores, es como que siempre se pisa la misma cáscara de la banana y entonces, bueno, es repetir siempre lo mismo, ¿no? Es poder poner un alto y darme cuenta, bueno, a ver, qué estoy haciendo mal o en qué me está yendo mal o qué estoy eligiendo mal también, ¿no? Porque no es solamente la persona, sino que yo estoy dirigiendo mal o eligiendo la persona que no es adecuada para mi persona. Entonces, cuando estamos en una sociedad en donde, bueno, no hay muy buenas noticias todos los días, lamentablemente hay muchas muertes, bueno, donde también nos ha golpeado muy fuerte el tema de la pandemia, el virus, donde aún tenemos las consecuencias y el cimbronazo de esa pandemia hoy en día en lo que hace a la salud mental, donde la gente, el síndrome de esta posmodernidad es la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, la desesperanza, la desmotivación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque muchas veces, a ver, humanamente no nos alcanza, no podemos hacer control mental y decir todos los días, no, yo soy positivo, vamos arriba, pero a ver, mi energía psíquica es limitada, se me va a terminar, no voy a poder continuar con esa positividad humana. Se me termina la fuerza. Vamos a ser realistas. A mí me ha pasado. Humanamente se me han terminado la fuerza. Me he desgastado hasta que gracias a Dios, bueno, conocí al Señor y Él me impactó, me conquistó y ahí entonces me levantó. Así que bueno, por eso ahora te lo estoy compartiendo. ¿Qué pasa cuando estamos en una sociedad, en un ambiente realmente desmotivado y desesperanzado? Bueno, ahí es donde
tenemos que acudir a la ayuda del Señor, porque la verdadera esperanza es Jesucristo. Sabés, Denise, que en el ejercicio de nuestro ministerio pastoral últimamente vemos en más de una persona, muchas personas, que cuando uno mira afuera no les ve tan mal sus circunstancias, porque inclusive hasta han mejorado respecto a lo que eran antes. Sin embargo, la persona se siente mal internamente, como que se siente intimidado o intimidada, con temores, con miedos, inseguridad, etcétera. Y esto hace que la persona tenga una perturbación mental, emocional y, por cierto, espiritual, que no le deja estar en paz, que no le deja tener una esperanza de un futuro mejor, que solo puede ver sus circunstancias y no más allá de ellas. Entonces, ¿qué les vamos a decir a estas personas? Lo que dijo el Salmo, el rey David en el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, diré al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el cual pongo mi confianza. Y continúa diciendo en el versículo 9, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Cuando Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, que este es un versículo popularmente muy conocido, todo el mundo lo recita, aunque no sabe muchas veces que viene de la Biblia, pero Dios lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el sustento físico, la alimentación física, que es lo que persigue todo el mundo, no es lo único, no es el todo, ni es suficiente. Como personas debemos depender de Dios, sí, ya sé. El humanismo dice no hay Dios, el humanismo no teísta dice confiamos solo en la ciencia, en lo que podemos probar y comprobar, confiamos en la tecnología, por lo tanto eso de confiar en Dios y esperar milagros es de la época precientífica, no es para estos tiempos donde la ciencia ha evolucionado, la humanidad ha evolucionado, entonces se enfrenta la ciencia, el conocimiento versus la fe y la obediencia a Dios y su palabra. Y no es nada nuevo. Esto viene desde el huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Eva y luego Eva, de incurrir en desobediencia, convidó a su esposo, a Adán, con el fruto prohibido, el árbol de la ciencia del conocimiento. Es decir, ¿no te suena parecido a lo que está sucediendo hoy? La ciencia del conocimiento sustituyendo a Dios y a su palabra, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, decía el rey Salomón en Eclesiastés. Exactamente lo mismo que sucedió 6.000 años atrás en el huerto del Edén, sucede hoy día. A través de la ciencia y del conocimiento, la gente dice, ya no es necesario confiar en que Dios existe, ya no es necesario creer en Dios y en su palabra, y por lo tanto confían únicamente en aquello que pueden ver, tocar, oír y sentir. Pero sepan que los sentidos naturales que estamos mencionando pueden fallar, pero Dios y su palabra no fallan. ¿Cuántas veces se producen siniestros fatales y uno dice, no lo vi? No lo vi. ¿Por qué? Falló la vista. De alguna manera nuestros sentidos naturales son muy limitados, pero Dios y su palabra no. Dios y su palabra no tienen límite. Podemos confiar en Él. Él no va a fallar. Por eso es que cuando dice que no es solo de pan que vivimos o debemos vivir, sino de toda palabra que sale de su boca, los cristianos profesamos nuestra fe en Dios y en su palabra la conocemos, debemos conocerla para reclamar sus promesas, que son decenas de miles, y estar siempre en oración,
diciéndole, Señor, tú dijiste esto. Señor, mis circunstancias pueden mentir, pero tu palabra dice la verdad. La verdad es poder y la verdad nos hace libres. Conocer la verdad nos hace libres, dijo Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te libertará. En un tiempo de desesperanza, en un tiempo de desesperación, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en Dios y en su palabra. Es lo único y el único que no falla, que no se equivoca, que es perfecto, absolutamente perfecto. Para aquellos que no creen en verdades absolutas, Dios, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, absolutamente, definitivamente. Alabado sea el Señor. Proverbios decía, el sabio Salomón, el versículo 32 del capítulo 14, al malvado lo pierde su propia maldad. El justo, aún en la muerte, mantiene la esperanza. Muy cierto, y queremos contarles un testimonio, una experiencia de vida para aquel que no entiende lo que es un testimonio. Bueno, una experiencia de vida personal como padres, bueno, de dos hijas, una, algunos están enterados que, bueno, nuestra hija más grande, que ahora tiene 19 años, ella se fue a los 18 años a Irlanda a trabajar, a estudiar, a vivir sus experiencias, porque así también fue la voluntad de Dios, se oró mucho, se buscó la voluntad de Dios, sabíamos que ella en un determinado momento se iba a ir, porque bueno, así son las cosas de la vida, uno tiene que tratar de educar al hijo a independizarse y bueno, y que pueda crecer no bajo las alas de los padres, sino por ellos mismos, sino bajo las alas del Dios Altísimo. Y así fue. Y en un determinado momento, en la madrugada, porque allí tienen 3 horas de diferencia, tenemos, era la madrugada para ella, para nosotros, era nuestra madrugada más o menos a las 6, 5, 6, para ella ya era a las 8 de la mañana, venía de un campamento de la iglesia donde ella está concurriendo y ahora está ministrando y trabajando con niños y dando clases. Venía de un campamento con todos los jóvenes, alegres, contentos, ya todos habían viajado del ómnibus, cuando ella se baja no sabe cómo, se tropieza, se cae y se pega en el escalón, creo que fue del ómnibus, en la cabeza. Obviamente allí le empieza a salir mucha sangre, bueno, gracias a Dios ahí había un médico cristiano que había viajado con ellos y dice, bueno, mira, no perdió el conocimiento ni nada, pero vamos a llevarte al hospital porque la cabeza, obviamente, es algo muy delicado. Así que para asegurarnos y quedarnos tranquilos, vamos a llamar a la ambulancia. Allí llama a la ambulancia y cuando ella está sentada en la ambulancia, nerviosa, obviamente, llorando, nos llama a nosotros. Imagínese a miles de kilómetros de distancia, nosotros durmiendo nos llama esa llamada, valga la redundancia, nos despierta esa llamada de nuestra hija y todavía llorando. Súmele eso, llorando desesperada, pero bien. Nos dice, mamá, papá, quédense tranquilos, pero les aviso que estoy viajando en una ambulancia. Jamás, gracias a Dios, había tenido que usar de una ambulancia. Me pegué en la cabeza, no sé cómo, pero quédense tranquilos, estoy bien. A ver, ¿cómo estaría usted? Póngase en nuestro lugar. Yo creo que aquí está el ejemplo, el testimonio más grande de la tranquilidad, la paz y la esperanza en el Señor de que realmente estaba todo bien. Sí, Jesús nos dio paz en nuestro corazón, nos tranquilizó y sentimos esa paz, esa esperanza, esa tranquilidad que solo Dios la puede dar en un momento en donde nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Vuelvo a repetir, estábamos muy lejos. Y todo fue para bien, terminó todo bien, ella inmediatamente fue dada de alta, al llegar al hospital no tenía nada, así que le dijeron cualquier cosa que te sientas mal en el correr del día, tienes que volver, ni un analgésico tuvo que tomar porque en realidad no le dolía nada. Damos gracias a Dios por eso, porque nuestra esperanza y nuestra paz está en Cristo. Quería compartirte esto. No es solamente lo que podemos meditar o leer de la palabra de Dios, sino que esa palabra
toma poder en nosotros mismos porque lo vivimos cada día. Bueno, y hablando de ese tema, en Romanos 5.1, para que vean que hay una línea ahí, 150 versículos por lo menos en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la esperanza. Otro de ellos, en Romanos 5.1 en adelante, el apóstol Pablo nos dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos la Biblia también profetiza que la humanidad va a estar clamando por paz y seguridad, pero no van a tener paz y seguridad porque la están creando humanamente en base a mentiras y engaños. La única y verdadera paz viene de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, de acuerdo a Hebreos, y dijo: Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Siguiendo entonces con este texto, la paz nos justifica delante de Dios, no nuestras obras, sino la fe, es la que nos da paz con Dios. Hay muchos que no tienen paz con Dios, están enemistados con Él y por ende no tienen la paz de Dios, que es lo que necesitamos para estar seguros y tranquilos. Entonces, reitero, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y este produce esperanza. Es decir, que la esperanza es generada por un carácter aprobado por Dios, y este carácter aprobado es generado por la resistencia. Es decir, tenemos que resistir al mal, resistir a Satanás, resistir las tentaciones, y eso nos va a traer un clima de paz con Dios y vamos a recibir la paz de Dios, y a través de la paz de Dios también la esperanza. La Biblia habla de tres componentes: la fe, la esperanza y el amor. Y dice que el amor es eterno, porque cuando vayamos a la eternidad con Jesucristo, la fe y la esperanza ya no serán más necesarios, pero el amor sí, porque es un atributo de Dios, tiene que ver con el ser de Dios. Dios es amor y nos ha pedido en su primer y segundo mandamiento, que en él se engloban todas las demás leyes y mandatos divinos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, dijo el Señor, amarás al prójimo como a ti mismo. Cosa que hoy brilla por la ausencia, en virtud del egocentrismo que uno ve en la sociedad. Es una epidemia el egoísmo, el egocentrismo, por lo cual necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Así que con estas palabras me despido de ustedes, sabiendo que de Dios tenemos la esperanza, la fe y el amor. Que Dios les bendiga, y yo quiero terminar con un Salmo 118, 24, que dice lo siguiente: este es el día que creó Jehová Dios, en él nos gozaremos y alegraremos. Que Dios te bendiga.